recibían la fase de inducción, recibían la quimioterapia y en simultáneo iban continuando recibiendo Symavax y consolidaban, después de haber culminado la quimioterapia, que habitualmente son 4 o 6 ciclos, continuaban recibiendo Symavax. La edad promedio de los pacientes fue de 56 años, una predominancia de varones, con un buen status performance. Eso sí también es importante señalarlo, que cuando uno evalúa clínicamente los pacientes, uno determina quiénes son candidatos a continuar recibiendo algún tipo de tratamiento y quienes no están en condiciones de recibir algún tipo de terapia, y eso uno lo tiene que definir rápidamente para saber quiénes van a cuidados paliativos y quiénes tienen opciones de poder continuar el tratamiento. La histología fueron adenocarcinoma, bronquiolobulares y adenoescamosos. Los estadios clínicos iniciales, pero que luego progresaron, en todos ellos habían metástasis. Sin embargo, algunos habían sido diagnosticados en estadio 1, pero luego progresaron después de varios años y estaban ya en una situación de progresión de enfermedad cuando empezaron el tratamiento con la vacuna. Todos habían recibido quimioterapia, la mitad de ellos habían recibido radioterapia, 5 habían recibido cirugía, 5 habían recibido inhibidores de tirosina quinasa contra el factor de crecimiento epidérmico y 3 habían recibido antiangiogénicos como bevacizumab. Las líneas previas que habían recibido, solamente 2 habían recibido una línea previa, el resto ya habían recibido 2 o más líneas de tratamiento. Las metástasis fundamentalmente eran en pulmón y pleura, pero también tuvimos 2 pacientes con metástasis cerebrales y 1 con metástasis renal. Comorbilidades, porque esto es un estudio abierto, aquí no hay mucha selección, son los pacientes que están ya recibiendo el tratamiento. La modalidad de pacientes recibieron algunos con quimioterapia 6 y 6 continuaron recibiendo solo la vacuna. El número de dosis por paciente fue más de 3. Evaluamos la respuesta a la vacuna y encontramos títulos de anticuerpos, es decir, produjeron anticuerpos contra el ligando el 83.3% de pacientes. Hubo 16.7 pacientes, o sea, 2 pacientes que no elevaron anticuerpos, por lo tanto esos se catalogaban como no buenos respondedores. Cuando evaluamos la respuesta, logramos estabilización de enfermedad en 6 de ellos, 50%. Logramos tener respuesta completa en un paciente. Dicho sea de paso, este paciente tuvo una supervivencia de 8 años y progresaron, 3 de los pacientes progresaron a pesar del tratamiento. El tiempo de supervivencia de la cohorte fue 18.8 meses, nada despreciable para un grupo de pacientes que ya ha fracasado a más de la mayoría ya había recibido 2 o más líneas de tratamiento de quimioterapia o de terapia sistémica. Y la sobrevida libre de enfermedad, libre de progresión, fue 7.3 meses. Cuando evaluamos y comparamos el grupo que había recibido solo vacuna y habían continuado con quimiovacuna, no encontramos diferencias estadísticamente significativas entre ellos. Fue un grupo muy pequeño también. Cuando evaluamos los efectos adversos, pues bueno, los efectos adversos fueron grado 1, grado 2, es decir, efectos adversos leves, y la mayoría pues fueron dolor en el sitio de la aplicación, fiebre, escalofríos, artralgias. Estos son los efectos que hemos tenido. Celulitis en el lugar de la aplicación. En conclusión, la vacuna anti-EGF en pacientes con cáncer de pulmón, después de haber progresado a una primera línea, solo en combinación con quimioterapia, es segura. No tuvimos efectos adversos serios y provocamos un incremento que nosotros pudimos evidenciar desde el punto de vista inmunológico, la generación de anticuerpos contra el ligando. La vacuna produjo beneficio clínico en el 75% de pacientes, mejora la supervivencia de 18.8 meses y mejora la sobrevida libre de progresión 7.3 meses. Con el advenimiento de la luz de terapias que les he mostrado, pues hoy se comienza a abrir el panorama de poder utilizar una sinergia de la vacuna contra este ligando con los inhibidores de tirosina quinasa y con los inhibidores de los puntos de control. Y la racional para poder utilizarlos es esta. Si nosotros logramos inhibir la respuesta que se estimula a nivel de membrana y a través de esta la cadena de segundos mensajeros para la proliferación, para la migración, para la resistencia a la apoptosis,
Pues si nosotros al ligando también lo bloqueamos, y esto es utilizando la vacuna, pues vamos a producir mayor inhibición de los factores que producen la proliferación, la migración o la resistencia a la apoptosis. Y cuando utilizamos los inhibidores de los puntos de control en combinación con la vacuna, también logramos sinergia, ya que también vamos a aumentar la respuesta efectora de nuestras células T, y vamos a mejorar la respuesta justamente frente a las cepas que pueden ser resistentes a las terapias convencionales. Por lo tanto, se abre el escenario, y en este momento ya se tiene el primer reporte que se ha presentado en la Sociedad Americana de Oncología, ahora en junio, del uso de nivolumab en combinación con Symavax, y lo que se ha logrado es tener una buena respuesta clínica en el sentido de mejora en la calidad de vida, ya que estos pacientes no reciben quimioterapia, solamente están recibiendo 2 agentes de inmunoterapia, uno una vacuna contra el ligando y el otro un inhibidor de los puntos de control. Y se espera ver en los próximos años cómo evoluciona esta cohorte para saber cuánto es la supervivencia que se logra. Estos son algunos escenarios posibles de combinación. Por ejemplo, en el estadio clínico 3 se puede comenzar a utilizar más tempranamente la vacuna para combinarlo con los esquemas actuales de tratamiento. En la terapia de mantenimiento, cuando a este paciente ya hemos logrado un control de la enfermedad, podemos continuar vacunándolo y podemos asegurar que el paciente va a mantener buena calidad de vida y va a mantener buena respuesta al tratamiento. En enfermedad avanzada, utilizado en combinación con inhibidores de tirosinquinasa de otras mutaciones accionables, porque el tumor, en el cáncer de pulmón, no tenemos una sola mutación. Es difícil encontrar solamente una mutación, encontramos múltiples mutaciones que pueden ser accionables. También en combinación con los inhibidores de los puntos de control, podemos encontrar también ventajas para utilizar ciertos targets terapéuticos. Por ejemplo, hemos visto que en los carcinomas escamosos hay un mayor beneficio de tratamiento con Symavax. Bien, esto es un poco lo que nosotros presentamos en Chicago, y este es el enlace donde ustedes pueden acceder también al trabajo, y esta es la literatura con la que hemos trabajado. Gracias. Vamos a conocer al doctor Diego Venegas Cervantes. Voy a pasar ahora la sesión de preguntas. Vamos a comenzar con el doctor Jason, que tiene algunas preguntas. Hola. Pues debo confesar que no soy experto en inmuno, pero me han quedado muchas preguntas. Primero, veo que esta vacuna tiene como target este factor de crecimiento epidermal. ¿Cuántos genes codifican para esta proteína en el genoma humano? No tengo la respuesta exacta, sin embargo, lo que aquí nosotros estamos actuando es directamente sobre el ligando, sobre el factor de crecimiento epidémico. Donde se viene estudiando más las mutaciones y las alteraciones genómicas es más bien a nivel del tumor, pero a nivel del tumor no estudiamos el ligando. A nivel del tumor estudiamos las mutaciones que hay en el receptor del ligando, el receptor del factor de crecimiento epidémico. Y de hecho, las mutaciones son muchas, o sea, hay mutaciones que nos alertan para poder encontrar resistencia temprana, pero a los inhibidores de los tirosinquinasa. Pero para el ligando específicamente no, porque esto es básicamente está en suero, y lo que se ha buscado más bien es buscar predictores de respuesta no basado en las mutaciones del ligando, sino basado en las concentraciones del ligando, porque al final la concentración del ligando es lo que estimula el receptor que está sobreexpresado o que está mutado en la célula tumoral, y es lo que induce la mayor proliferación tisular. Hago esta pregunta porque, por ejemplo, tricomonas causan un tipo de cáncer utilizando ciertos receptores muy similares a esto, ¿no? Por ejemplo, PFO, pirpatroferroxidinoxidorreductasa, y son 13 genes diferentes. Y el problema es ese, que son multicopia en diferentes genes y están en diferentes cromosomas. Entonces era mi siguiente pregunta, ¿en qué cromosomas se hace esto, ¿no? Porque podría haber, no sé, una especie de RNA de interferencia, quizás,
para más que la proteína como tal, porque yo debo pensar que la expresión de esta proteína debe ser menor al 1 al 3% en el genoma. Entonces, si buscamos nada más ese 1 al 3%, estamos yendo, digamos, queremos pegarle al premio mayor, pero con algo que tiene expresión del 1 al 30%. Quizás habría que buscar, además de esa proteína blanco, otros, ¿no? Y para hacer una, como usted al final sugirió, más de 2 blancos a la vez, pero teniendo en cuenta los multigenes que codifican las multiproteínas, ¿no? Algo así como lo que se hace también en Taenias solium, ¿no? Las multiepitópicas, digamos. Algo así podría utilizarse aquí. Sí.